Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es vueltos a nacer perfectos. A través de los evangelios vemos cómo se da un diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era una persona principal entre los judíos, una persona que enseñaba acerca de Dios, era un maestro. Y Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía, aun a pesar de que este hombre era un conocedor de la ley, un hombre que hablaba acerca de Dios. Él le expresó: es que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez. Y Jesús no estaba hablando respecto a ese nacimiento físico o natural. Jesús le estaba hablando del nacimiento espiritual, para que nosotros podamos conocer estas realidades espirituales, para que podamos, como Jesús le dijo, para que puedas ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Solamente conociendo a Jesús o pasando por la cruz, al hombre le es quitado ese velo. El hombre puede ver realmente y conocer estas realidades espirituales. De otra manera no es posible. No se trata de tu religión, no se trata de tu esfuerzo humano. Se trata de pasar por la cruz. Este pasar por la cruz significa que tenemos que hacer de Jesús el Señor de nuestra vida. Tenemos que hacer de Jesús nuestro único Señor y Salvador. Reconocerlo como nuestro Señor. Por eso es que Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mire, es solamente dirigir nuestra atención, nuestra mirada en la persona de Jesús. Cuando hacemos esto, es posible que tú tengas la experiencia del nuevo nacimiento. Algunos consideran la perfección que tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con lo que haces y no haces, tiene que ver con la forma de vestir o tiene que ver con lo que ves. Pero la palabra perfección es una palabra latina que significa completamente hecho y acabado, sin fallas. Ese es el sentido que tiene la palabra perfección, completo. Por eso es que Pablo en las Escrituras, Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él. Nosotros estamos completos. Está afirmando una realidad espiritual. Está afirmando que somos perfectos. Pero tú te preguntarás: ¿cómo es esto de que somos perfectos? ¿Acaso no tenemos debilidades? ¿Acaso no pecamos? ¿Acaso a veces no estamos inclinados a hacer lo malo? Esta palabra perfección tiene que ver con una realidad espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te imparte esa perfección. Pero esa perfección no porque tú hayas mostrado integridad, hayas sido obediente a la palabra. No. Esta perfección viene por un acto de gracia. Es un favor inmerecido que Dios nos imparte cuando reconocemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Solamente ahí es posible, solamente ahí, en esta conexión con la persona de Jesús, es que nos es impartida esta perfección. No te lo has ganado. Esta perfección viene con la persona misma de Cristo. Porque no hay persona perfecta en la tierra. Esta perfección está en el Hijo. Por eso es que Pablo le dice a Filemón: todo el bien que está en ti. Filemón 1:6. Todo el bien ya está en nosotros. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él vino con su naturaleza, con sus atributos, con sus deseos. Todo eso nos fue impartido. Entonces nosotros portamos esos atributos de Cristo, esa naturaleza de Cristo, esos deseos de Cristo están en nosotros. Nosotros nos movemos en razón de lo que ya tenemos.
Nosotros nos movemos y vivimos en razón de la naturaleza divina que nos fue impartida. Tú ya tienes esa naturaleza divina. Cuando Cristo vino a tu vida, no dejó a un lado su perfección. Cuando Cristo vino a tu vida, dijo, bueno, solamente con algunos atributos moraré en la vida de esa persona, sino que Él vino con todo. Todo. Por eso es que Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. Porque Pablo también dice, Cristo es el todo y en todos. Si Cristo es el todo y ese todo ha venido a morar a nuestra vida, ha venido a habitar a nuestra vida, entonces lo tenemos todo. Tenemos sus atributos, su justicia, su santidad, su pureza, su dominio, todo está en nosotros. No tienes que buscarlo fuera de ti. Todo eso te fue impartido en la misma persona de Cristo. Dios estaba en Cristo, pero el Cristo ha venido a morar a nuestra vida. Y cuando Él vino a morar a nuestra vida, nos ha traído el todo. Tú tienes el todo en tu vida. No es algo que lo tienes que buscar fuera de ti. Es algo que ya lo posees, es algo que ya lo tienes, es algo que está en ti. Por eso es que Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén, tremendo, eso está en Hechos 17. Pablo está afirmando, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos en Cristo, estamos en Él. En las Escrituras vamos a encontrar un texto en Hebreos 10:10 dice, y en esa voluntad, en la voluntad de Dios dice, somos santificados, pero dice mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y el versículo de Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El escritor de Hebreos está afirmando que es mediante la ofrenda, que es mediante el sacrificio de Cristo, que es mediante este acto redentivo, que Cristo Jesús, cuando Él fue a la cruz, Él dio su vida. De eso está hablando el texto, que Él dio su vida por nosotros. Y este acto ha traído para nosotros, la iglesia, mediante este acto hemos sido santificados, hemos sido hechos perfectos. No dice mediante tus obras, mediante tu esfuerzo, mediante tu integridad. No, no se trata de tu obediencia, se trata de la obra de Cristo. Y en esa obra de Cristo hemos sido santificados, hemos sido hechos perfectos, y dice para siempre. No es algo que tú te ganas, esto es un acto de gracia, es el favor de Dios que se ha extendido hacia nosotros cuando nosotros pusimos la mirada en el Señor Jesucristo. En ese mismo instante nuestro espíritu cambió, hemos sido hechos perfectos. Pero tú te preguntarás, mi cuerpo sigue siendo el mismo. En este cuerpo hay enfermedades, dolencias, hay necesidades, ¿cierto? Tu cuerpo no cambió. Entonces diríamos, nuestra alma, tu alma todavía está conectado con las experiencias que uno vive el día a día. A veces sentimos tristeza, miedo. Tu alma tampoco ha cambiado. Lo que ha cambiado, escucha bien, lo que ha cambiado en ti es tu espíritu. Cuando Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, está hablando de una realidad espiritual. Está hablando de tu espíritu, no está hablando de tu cuerpo, no está hablando de tu alma o mente, está hablando de tu espíritu. En tu espíritu hubo un cambio. Este cambio que ocurrió en tu espíritu es que la vida misma de Cristo te fue impartida. La misma vida de Cristo ahora está en ti.
Eso es lo que ha cambiado. Tu espíritu ha cambiado completamente. Tu espíritu ahora es idéntico a Jesús. Tu espíritu ahora está perfecto. En tu espíritu no hay pecado. Por eso es que Pablo dice, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra sello, claro que significa pertenencia, porque este sello que se daba antiguamente con unas tenazas calentaban y ponían sobre el cuerpo los animales y dejando una huella que indicaba que este animal pertenecía a tal dueño. Pero también tiene otra acepción, otro significado la palabra sello. La palabra sello era para indicar protección. En los vinos antiguamente, en una botella le echaban cera en la tapa y con eso cubrían el contenido que había en esa botella o en ese vino. ¿Para qué lo hacían? Era para preservar el contenido, para que ninguna impureza pueda penetrar. Ese es el sentido que tenía la palabra sellado. Pablo está diciendo que nosotros hemos sido sellados. Tu espíritu está completo, es perfecto. En tu espíritu ya no hay pecado. En tu espíritu es sin pecado. Pero tu alma y tu cuerpo pueden pecar. Cuando tu cuerpo peca, tú le abres puertas al enemigo, a Satanás. Y él puede traer enfermedades, pobreza. Cuando tú pecas con tu mente, también le abres puertas a Satanás. Y él te trae sentimientos de culpa, condenación, te trae miedo, tristeza. En tu espíritu no puede ser tocado. En tu espíritu habita Cristo. Tu espíritu no necesita madurar. Tu espíritu no está en un proceso de obtener algo o de desarrollar algo. En tu espíritu ya es un hecho. Estás completo, estás maduro. Amén. Es en tu espíritu donde realmente habita la plenitud de la deidad de Cristo. Ahí reside la misma vida de Dios. Esto no puede ser tocado. Esto no tiene impurezas. Por eso es que afirmamos que nosotros somos perfectos. Somos perfectos porque tenemos al perfecto o estamos en el perfecto. Porque Pablo dice, y vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Tú vas a encontrar a través del desarrollo del mensaje escritural expresiones como estas. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17 o Romanos 8:1 cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Habla acerca de esta realidad de que estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Dios cuando nos ve a nosotros, está viendo ahora a su Hijo Jesucristo. Dios cuando se relaciona contigo, Él se relaciona de espíritu a espíritu. Dice, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire qué conexión hay. Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios, tenemos que hacerlo de espíritu a espíritu. Tú no te puedes relacionar con Dios con tu mente, con tu cuerpo. Esto se tiene que dar de espíritu a espíritu. Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. No hay otra forma. Este relacionarse de espíritu a espíritu involucra la palabra. Porque el espíritu está conectado con la palabra de Dios. Dios, cuando te ve a ti, Él no está viendo defecto. Él no está viendo tu desempeño. Él no está viendo si calificas o no calificas. ¿Sabes qué? Cuando Dios te ve a ti, Él está viendo a su propio Hijo Jesucristo. No ve otra cosa más. Él no ve tu desempeño. Él no ve tu obediencia. Algunos están diciendo que la perfección se trata de nuestra obediencia, nuestra fidelidad a la palabra. No es eso.
Dios no está viendo tus acciones, no está viendo tu desempeño, no está viendo tu integridad. Y lo que Dios está viendo es lo que hizo su Hijo Jesucristo. Él está viendo la obediencia de su Hijo. Eso es distinto. Pero nosotros hemos sido colocados, hemos sido puestos en el Hijo. Entonces eso cambia la manera de cómo Dios nos está viendo. Dios no te está viendo en debilidad, por eso decimos. Dios no te está viendo en imperfección. Dios no te está viendo con fallas, con defectos, con debilidades. Él te está viendo en su Hijo amado, en Cristo Jesús. En Él nos está viendo día a día y Dios no nos va a sacar, Él no va a sacar la mirada de su Hijo amado que es Cristo. Y como nosotros hemos sido colocados en Él, también calificamos, pero en mérito a Cristo, no en mérito a nuestro esfuerzo, no en mérito a tu integridad o tu obediencia, no. Todo lo que hagamos no nos salva, ni nos justifica, ni hace que estemos más unidos a Dios, sino que el resultado de haber sido injertados en Cristo hace posible una realidad espiritual donde Dios nos ve íntegros, perfectos, completos, acabados, nos ve sin pecado, nos ve íntegros, pero en razón de la obra de Cristo. Amén. Es en razón de Él, no de nuestro esfuerzo. La perfección no tiene que ver con un proceso de autocontrol para llegar a ser una persona que no peca. No estamos en un proceso de llegar a ser. Lo que está en un proceso de llegar a ser es nuestra parte almática, es nuestra mente, pero no nuestro espíritu. En nuestro espíritu estamos completos. Amén. En nuestro espíritu estamos completos, no nos falta nada. Pero esta realidad que está en nuestro espíritu tiene que manifestarse, sí, en nuestra parte almática, en nuestra vida misma. Y esto es posible solo mediante el conocimiento. Si tú careces del conocimiento, entonces no podrás disfrutar de todo lo que Dios ya nos ha suministrado en esta parte espiritual. Tú no lo vas a poder sacar, no lo vas a poder tomar sin que haya un previo conocimiento de esta realidad espiritual. Por eso es que Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene que tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Y claro, lo extraemos con la fe, pero previamente tiene que haber un conocimiento de la obra de Cristo, un conocimiento de quién está en nosotros ahora. Ese conocimiento de quién está en nosotros te va a permitir recién disfrutar de todo lo que posees, de todo lo que Dios ya te ha suministrado, de todo el bien que ya está en ti, lo vas a poder tomar. Tenemos que entender esto, que no se puede disfrutar lo que no se conoce. Tú no vas a disfrutar lo que no conoces, solamente vas a disfrutar lo que conoces. No vas a poder disfrutar lo que no conoces. Ahora, ¿esto qué implica? Estamos diciendo que tiene que haber una educación de tu mente para que conozcas lo que ya tienes en tu espíritu. Tiene que haber una educación de tu mente, poner los principios correctos, renovar, o sea, sacar las creencias equivocadas que tienes y poner las creencias correctas. Esto es un día a día, esto no es un día a la semana. No, el conocer la voluntad de Dios, el conocer la palabra de Dios es tarea de toda una vida. Toda una vida. Tenemos que ir conociendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios va a hacer que tú elimines las creencias equivocadas que tienes y pongas las creencias correctas. Hay una diferencia, que le estamos hablando del espíritu. Y ahora estamos hablando de la parte almática. La parte almática conoce. Y claro, lo extraemos con la fe, lo que hay en esta realidad espiritual. Es importante la toma de conocimiento.
para poder conocer todo lo que nos ha sido dado en Cristo, todo lo que hay en Cristo. ¿Quién está en nosotros? Porque es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Aleluya. Ya es una realidad. Nosotros somos perfectos, pero mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. No es mediante tu esfuerzo. Este nuevo hombre que ha sido ya creado, como Pablo también dice, vestíos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre ha sido creado ya en justicia y santidad. Efesios 4:24. En Hebreos 12:23 dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En tu espíritu ya ha sido hecho perfecto. Al espíritu del justo hecho perfecto. Tú has sido hecho perfecto. Lo que tenemos que hacer es conocer esta realidad espiritual. Esa realidad de quiénes somos a través de la renovación de nuestra mente. Solamente de esa manera vas a poder extraer eso. Entonces, esos conceptos que dicen, no, nosotros los cristianos no somos perfectos, solamente perdonados, esa es una expresión equivocada, porque no están viendo realmente la obra de Cristo, porque es en esa obra que Dios nos ve como perfectos. Es que estamos en el Hijo es perfecto. Si tenemos al Hijo, tenemos la perfección. Dios no va a cambiar esa forma de vernos. Y si todavía estás mostrando debilidad, y si todavía estás mostrando pecado, es porque no sabes quién eres en realidad. Si tú cambias esa creencia, van a cambiar tus actos, van a cambiar tus acciones, tu desempeño. No es que las creencias nos hacen perfectos. No estoy hablando de eso. La obra de Cristo nos hizo perfectos. Lo que hace de nuestra mente es conocer esta realidad espiritual. Conoce esta realidad espiritual y al conocerla, esto se va a exteriorizar, esto se va a manifestar en nuestra vida. Si seguimos todavía mostrando debilidades, si todavía seguimos mostrando una vida de pecado, es porque no sabemos. En realidad, nuestra identidad no es la correcta. Si tú sigues pensando que eres pecador, imperfecto, entonces lo que vas a mostrar en tu vida es eso. Por eso es que Pablo en la carta de Filipenses dice, los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Claro, hay una perfección en nuestra parte espiritual, pero que esto no se manifiesta todavía en nuestra parte almática o en nuestro cuerpo. Esto es otro asunto que tiene que ver con la renovación. La renovación te va a permitir que puedas conocer esta realidad espiritual. Damos gracias nuevamente a Dios por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Dios te habite, te posea, te voy a dirigir en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa, haber perdonado mis pecados mediante este acto. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Te agradezco por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa por mí ahí en la cruz. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque ahora he sido perdonado. Gracias porque ahora tu Santo Espíritu ha venido a morar a mi vida. Gracias porque ahora tengo la vida de Cristo en mí. Te agradezco, Señor, por este acto grandioso, hermoso, bello, que ha hecho posible tu sacrificio. He orado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana. Conéctate con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer luz a tu entendimiento. Te va a poder Dios guiar a través de ella. Voy a orar también por salud. Si tienes un problema de salud, cualquiera sea el problema de salud que tengas, la obra de Cristo es suficiente. No necesitas hacer algo, solamente creer. Ahí donde estás, recibo ahora mi sanidad. Señor, estos problemas de salud
posible, Señor. Ahora declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Tienes problemas del hígado, la vesícula, los riñones, los pulmones, problemas en tus huesos, en las articulaciones, problemas de dolor de cabeza, cansancio excesivo, problemas en la sangre, problemas en tus defensas. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Tú estás completamente sano por la llaga de Cristo. Tómalo, solamente recíbelo. Lo recibo ahora en el nombre precioso de Jesús. Eso nada más. Eso es lo único que tienes que hacer, es creerlo y tomarlo. Esto es un acto de fe. Amén. Agradecemos a Papá Dios por su amor y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.